La historia de Ana Berta Lepe parece escrita por el mismísimo destino, pero con tintes de tragedia que rozan lo maldito. Era una de las mujeres más bellas de México, un rostro perfecto y una figura que eclipsaba a cualquiera. Sin embargo, lo que pocos se atrevieron a decir en voz alta es que su encanto no solo conquistó al público, sino también al hombre más poderoso del país, el presidente Adolfo López Mateos. Aquel romance secreto, envuelto en pasiones y riesgos, habría marcado el inicio de una cadena de desgracias, porque desde ese instante, la vida de Ana Berta dejó de ser un cuento de hadas para convertirse en un camino lleno de sombras. Su madre murió de manera brutal a manos de su prometido, Agustín de Anda, en un crimen que aún causa escalofríos. Al mismo tiempo, rivales del espectáculo como María Félix y Silvia Pinal parecían mover hilos para apartarla del camino, mientras los rumores de brujería y maldiciones corrían en los pasillos del cine y la televisión. Lo más inquietante es que, tras la muerte de López Mateos, la estrella de Ana Berta comenzó a apagarse. ¿Casualidad? ¿O perdió la protección de aquel amor secreto que la mantenía en lo más alto? La actriz que una vez brilló como reina de belleza terminó envuelta en soledad, con una vida marcada por escándalos, tragedias y un misterio que jamás se resolvió del todo. Hoy muchos se preguntan si lo que vivió Ana Berta fue consecuencia de sus decisiones, de la envidia de sus contemporáneas, o si realmente estaba condenada por una maldición que se gestó en el mismo corazón del poder. Ana Berta Lepe nació con una belleza que parecía destinada a la fama. Desde muy joven brilló en certámenes de belleza, y pronto se convirtió en reina de la pantalla mexicana, conquistando a productores, directores y espectadores con esa mezcla de dulzura e intensidad que pocas actrices podían transmitir. Era elegante, sofisticada y con un magnetismo natural que le abrió las puertas del cine de oro y de los grandes foros de televisión. Pero su encanto no se quedó solo en los escenarios. Su fama llegó a los círculos más exclusivos del poder en México, y fue allí donde, según rumores que se han repetido durante décadas, habría cruzado miradas con nada menos que el presidente Adolfo López Mateos. Ella era la actriz joven y deslumbrante que todos querían tener a su lado, y él, el mandatario carismático, seductor y acostumbrado a salirse con la suya. Los encuentros, dicen, no eran casualidad. Las fiestas privadas de la élite política, los estrenos de películas y las reuniones secretas los unían en una relación que, aunque nunca confirmada públicamente, era un secreto a voces en los pasillos del espectáculo y la política. Algunos aseguran que López Mateos quedó tan embelesado con ella que llegó a prometerle protección y apoyo, un blindaje que le permitió colocarse como una de las actrices más solicitadas de su tiempo. Sin embargo, ese romance era un arma de doble filo, porque mientras Ana Berta brillaba con fuerza en la pantalla y en el corazón del presidente, comenzaban también las envidias, los celos y las intrigas. Actrices consagradas como María Félix y Elsa Aguirre la miraban con recelo, no solo por su belleza y ascenso meteórico, sino porque sabían que estaba tocando las fibras más sensibles del poder político en un país donde los secretos podían costar muy caro. Así empezó la historia que muchos llaman la maldición de Ana Berta Lepe, con un amor prohibido, con miradas que se escondían de la opinión pública y con un destino que, desde entonces, parecía marcado por el exceso de ambición, pasiones peligrosas y decisiones que la pusieron en la mira de enemigos silenciosos. El supuesto romance entre Ana Berta Lepe y el presidente Adolfo López Mateos fue uno de esos secretos que corrían de boca en boca en los círculos del poder y del espectáculo, pero que jamás se reconocieron públicamente. Sin embargo, todo en la vida de la actriz comenzó a girar alrededor de esa relación prohibida. López Mateos, conocido por su carácter seductor y por su facilidad para conquistar mujeres, quedó impresionado por la belleza de Ana Berta. No era un secreto que el mandatario mantenía relaciones extramaritales con figuras públicas, y la joven actriz
parecía ser su nueva obsesión. Cenas privadas, invitaciones exclusivas y encuentros lejos de las miradas indiscretas alimentaban la versión de que entre ellos había algo mucho más fuerte que una simple amistad. Pero este romance no estaba exento de riesgos. En un México donde la política se manejaba en las sombras, los enemigos del presidente buscaban cualquier escándalo para debilitarlo, y el nombre de Ana Berta comenzó a figurar en conversaciones incómodas. ¿Cómo podía una actriz tan joven tener acceso a los círculos más altos del poder? ¿Quién le abría las puertas que a otras figuras del cine les estaban cerradas? Lo cierto es que, a partir de aquel vínculo, Ana Berta parecía intocable. Mientras otras actrices tenían que luchar por papeles, ella recibía ofertas constantes. Muchos aseguraban que la protección de López Mateos la mantenía en la cima, aunque también la ponía en la mira de envidias feroces dentro del espectáculo. Actrices como Silvia Pinal o Irma Serrano habrían comentado en privado que su ascenso no se debía únicamente a su talento, sino a favores desde lo más alto del poder político. Sin embargo, lo más inquietante era el precio de aquel romance. López Mateos era un hombre rodeado de intrigas, espías y enemigos, y cualquiera cercana a él quedaba expuesta. Para Ana Berta, la relación con el presidente no solo le dio brillo, sino que también la condenó a vivir con un secreto que nunca podría confesar. ¿Fue este amor el inicio de su maldición? ¿Acaso jugar con los sentimientos de un hombre tan poderoso la colocó en un camino de tragedias inevitables? En el mundo del cine mexicano de los años 50 y 60 no había espacio para la tibieza. Las actrices competían ferozmente por los papeles protagónicos, por la atención del público y, por supuesto, por mantenerse en la cima del espectáculo. Y en medio de ese ambiente explosivo apareció Ana Berta Lepe, joven, bellísima y con un respaldo político que pocas podían igualar. Su llegada no pasó desapercibida. Figuras consolidadas como María Félix, Elsa Aguirre y Silvia Pinal la miraban con desconfianza. ¿Cómo no hacerlo? Ana Berta era la nueva estrella que comenzaba a brillar demasiado fuerte, y en un medio donde el ego y las coronas de reina de belleza pesaban tanto como el talento, su presencia se convirtió en un desafío para las divas que ya reinaban en la pantalla. Las habladurías crecieron. Se decía que María Félix, siempre orgullosa y con fama de no tolerar competencia, llegó a calificar a Ana Berta como una muchachita bonita con demasiada suerte. Silvia Pinal, en cambio, habría lanzado indirectas en entrevistas, insinuando que algunas actrices no triunfaban precisamente por su esfuerzo, sino por amistades convenientes en las altas esferas. Y es que los rumores sobre su romance con el presidente López Mateos corrían como pólvora. Eso provocó no solo celos, sino también resentimientos. Algunas de estas divas, dicen, comenzaron a cerrarle puertas a Ana Berta, utilizando su influencia con productores y directores para opacar su carrera. La rivalidad llegó a tal punto que en pasillos de Televisa y sets de filmación se hablaba de un verdadero boicot contra ella. La joven actriz, que había iniciado con pasos firmes, empezó a encontrarse con trabas misteriosas. Papeles que le prometían y luego le quitaban, contratos que nunca se concretaban y proyectos que terminaban en manos de otras estrellas. Incluso se llegó a murmurar que había algo más siniestro. Algunos trabajadores del cine aseguraban que Ana Berta fue víctima de trabajos de brujería, encargados por rivales que no soportaban verla triunfar. Velas negras, fotografías en altares ocultos y rezos cargados de envidia eran parte del folclore que rodeaba su nombre. ¿Exageración o una prueba más de que la maldición ya estaba en marcha? Lo cierto es que en medio de ese ambiente enrarecido, Ana Berta Lepe, aún protegida por su belleza y su supuesto lazo con el presidente, comenzó a sentir que la gloria del espectáculo podía convertirse también en su peor condena. Y el golpe definitivo llegaría pronto, con la tragedia que destrozó su vida personal
y la marcó para siempre. Si hasta ese momento la vida de Ana Berta Lepe parecía marcada por la envidia y los rumores, nada pudo compararse con la tragedia que sacudió su mundo en 1960. La joven actriz estaba comprometida con Agustín de Anda, heredero de una de las familias más influyentes del cine mexicano, hijo del productor y actor Raúl de Anda. La unión parecía perfecta: belleza, poder y glamour. Pero detrás de esa fachada se escondía una relación tormentosa, llena de celos y discusiones. Una noche, todo se desbordó en un episodio que quedaría grabado en la historia negra del espectáculo. En medio de una acalorada discusión, Agustín perdió el control y, en un arranque de furia, disparó contra la madre de Ana Berta, quitándole la vida en un instante. El crimen fue un golpe brutal para la actriz, que quedó atrapada en una pesadilla imposible de imaginar. Su prometido había asesinado a la mujer que más amaba. La noticia corrió como pólvora. Los periódicos de la época llenaron sus portadas con titulares sensacionalistas, y el caso se convirtió en un escándalo nacional. ¿Cómo era posible que la madre de una de las actrices más bellas del país muriera a manos de un hombre que debía protegerla? El suceso no solo devastó emocionalmente a Ana Berta, sino que también manchó para siempre su imagen pública. Aunque ella no tuvo ninguna culpa, muchos comenzaron a mirarla como una figura trágica, rodeada de desgracias y violencia. Su nombre, antes sinónimo de glamour, se mezcló con titulares de crimen, sangre y escándalo. Algunos incluso comenzaron a hablar de la maldición que pesaba sobre ella. ¿Era coincidencia que justo en el momento de mayor brillo de su carrera se desatara un hecho tan atroz? Otros fueron más lejos y sugirieron que ese crimen no fue un simple arranque de celos, sino parte de un destino oscuro que la perseguía desde que se vinculó con el poder político. Agustín de Anda fue arrestado, pero el daño ya estaba hecho. Ana Berta quedó marcada para siempre. Nunca volvió a ser la misma, y aunque siguió trabajando, su carrera jamás recuperó la fuerza de aquellos primeros años. La tragedia, cruel y despiadada, se encargó de arrancarle no solo a su madre, sino también la ilusión de un futuro feliz. Ese crimen se convirtió en el símbolo más claro de que la vida de Ana Berta no era la de una estrella de cuento, sino la de una mujer atrapada en un torbellino de desgracias que apenas comenzaba a desplegarse. El asesinato de su madre no solo destrozó la vida personal de Ana Berta Lepe, también marcó el principio del derrumbe de su carrera. La actriz que había conquistado a México con su belleza y su talento, de pronto quedó asociada a un escándalo sangriento que los productores y el público no pudieron olvidar. En el cine de la época, donde la imagen lo era todo, un hecho así resultaba devastador. Aunque Ana Berta no tuvo ninguna culpa, los rumores la envolvían como una sombra imposible de sacudir. Muchos decían que estaba maldita, que donde ella aparecía tarde o temprano ocurría una tragedia. Otros la señalaban injustamente de haber estado presente durante el crimen, cuando lo cierto es que su único pecado fue amar al hombre equivocado. El impacto fue inmediato. Los proyectos que antes la buscaban comenzaron a desaparecer. Papeles que parecían seguros terminaron en manos de otras actrices como Irma Serrano, María Victoria o incluso la misma Silvia Pinal, que seguía en ascenso. Su nombre empezó a ser incómodo para las grandes productoras. Algunos directores, temiendo la mala prensa, preferían no trabajar con ella. De ser considerada una de las mujeres más bellas de México, pasó a convertirse en una figura rodeada de sospechas, tragedia y mala suerte. Y es que en aquella época, el público podía ser tan generoso como cruel. Los espectadores que antes aplaudían sus películas comenzaron a darle la espalda, convencidos de que detrás de sus desgracias había algo más que simples coincidencias. En pocos años, la carrera de Ana Berta se desplomó. El glamour de su juventud fue opacado por un silencio incómodo en la industria, mientras sus contemporáneas continuaban brillando en la pantalla grande y en la televisión. Ella, en cambio, parecía condenada a vivir en un segundo plano, con la marca de aquel crimen persiguiéndola siempre. Lo más doloroso fue que,
pese a sus esfuerzos por regresar, nunca volvió a recuperar el estatus que alguna vez tuvo. Sus días de gloria quedaron en el recuerdo, como si el destino se hubiera empeñado en castigarla una y otra vez. Y a medida que su carrera se apagaba, comenzaron a crecer los rumores más oscuros. ¿Había sido víctima de un boicot en el medio artístico? ¿O realmente estaba siendo consumida por la maldición que parecía seguirla a donde fuera? Cuando la carrera de Ana Berta Lepe comenzó a desmoronarse tras la tragedia de su madre, muchos en la industria empezaron a murmurar que su caída no era casualidad. En los pasillos de Televisa, en los camerinos de los foros y en las fiestas privadas del espectáculo, circulaban versiones inquietantes. Ana Berta no había sido víctima solo de la mala suerte, sino de brujería y trabajos oscuros hechos por rivales que no toleraban verla triunfar. El cine de oro mexicano estaba lleno de egos descomunales y luchas de poder entre actrices. Se decía que estrellas como Silvia Pinal o Irma Serrano, la Tigresa, eran mujeres que no perdonaban que alguien más les arrebatara la atención del público, y mucho menos el respaldo político. Y aunque nunca se comprobó, la versión de que Ana Berta fue blanco de envidias poderosas resonaba cada vez con más fuerza. Algunos trabajadores de producción juraban haber visto en camerinos velas negras con su nombre escrito, muñecos de trapo con alfileres clavados y hasta extraños rezos en voz baja. Otros aseguraban que ciertos papeles que ella tenía prácticamente firmados se desvanecían de la nada porque alguien con influencias movía hilos para hundirla. En entrevistas posteriores, la propia Ana Berta reconoció que durante esos años sentía un ambiente hostil a su alrededor, como si todos esperaran que tropezara. Nunca habló directamente de brujería, pero su silencio alimentó aún más el mito de que estaba atrapada en una especie de maldición. Lo cierto es que, con o sin magia negra, la actriz parecía arrastrar un destino que no le daba tregua. Cada intento de levantarse era apagado por nuevos obstáculos, como si las envidias de sus rivales y las intrigas del medio se confabularan contra ella. Para muchos no había duda. Ana Berta Lepe había sido víctima de fuerzas más allá de lo humano, de odios que se disfrazaban de rumores y de una supuesta brujería que se encargó de sellar su suerte. Y cuando todavía intentaba sobrevivir en medio del escándalo, llegó un nuevo golpe. La muerte del presidente Adolfo López Mateos, el hombre que supuestamente había sido su protector y amor secreto. Con él fuera del panorama, su vida quedó aún más expuesta al vínculo entre Ana Berta Lepe y el presidente Adolfo López Mateos nunca fue confirmado oficialmente, pero en los círculos de poder era un secreto a voces. Se decía que mientras él vivió, ella gozaba de cierta protección, papeles importantes, contratos asegurados y un halo de intocabilidad que la mantenía a salvo de la feroz competencia en el medio artístico. Pero en 1969, cuando López Mateos murió después de una larga enfermedad, todo cambió. Muchos aseguran que aquel fue el momento en que Ana Berta perdió la única red que la sostenía en medio de tantos enemigos. De pronto, las puertas que alguna vez se le abrieron con facilidad comenzaron a cerrarse de golpe. Los productores que antes la buscaban dejaron de hacerlo, y la actriz que había sido símbolo de belleza y éxito empezó a sentir la indiferencia de una industria que no perdona. Algunos periodistas de la época insinuaron que Ana Berta quedó marcada por el estigma de ser la mujer del presidente, un título peligroso en un país donde los secretos del poder eran manejados con discreción absoluta. Nadie quería arriesgarse a tocar un tema tan delicado, y poco a poco su nombre fue relegado a un segundo plano. Más inquietante aún fueron los rumores de que, tras la muerte de López Mateos, la actriz quedó expuesta a venganzas y ajustes de cuentas. Había quienes decían que la viuda y el círculo íntimo del expresidente nunca la perdonaron, y que desde las sombras movieron influencias para bloquear su regreso a los grandes papeles. Otros afirmaban que sus rivales en el espectáculo aprovecharon su vulnerabilidad para hundirla definitivamente. Lo cierto es que, sin la sombra protectora de López Mateos, la vida de Ana Berta se tornó más difícil que nunca.
pasó de ser la favorita del público a una figura incómoda, con una reputación marcada por tragedias y escándalos. Y aunque intentó mantenerse vigente, el brillo de su carrera se apagaba lentamente, como si el mismo destino se encargara de recordarle que todo lo que alguna vez tuvo se lo debía a un amor prohibido y a la sombra de un presidente que ya no estaba para protegerla. Tras la muerte de López Mateos y la sucesión de tragedias que marcaron su vida, Ana Berta Lepe vivió sus últimos años en un silencio doloroso. La estrella que había deslumbrado al público mexicano con su belleza y talento comenzó a desaparecer de los reflectores, relegada a papeles menores y apariciones esporádicas en televisión y teatro. La actriz, que en su juventud fue admirada y codiciada, pasó de estar rodeada de glamour y aplausos a enfrentarse con la indiferencia de una industria que parecía haberla olvidado. Sus amigos del cine, sus contemporáneas y los medios ya no la buscaban como antes. La envidia, los rumores y la tragedia habían dejado una huella imborrable, y Ana Berta quedó atrapada entre recuerdos de un pasado glorioso y la cruda realidad de un presente solitario. Se cuenta que su vida privada también se vio afectada. Relaciones truncadas, amistades que se desvanecieron y el peso de las tragedias familiares contribuyeron a un aislamiento cada vez más profundo. La mujer que había sido centro de atención y símbolo de belleza se encontró enfrentando la vejez y la soledad, mientras su nombre se mantenía vivo solo en anécdotas y rumores que circulaban entre quienes recordaban sus días de esplendor. Algunos aseguran que la actriz buscaba consuelo en recuerdos de su juventud y en los momentos de gloria que la hicieron sentir poderosa y admirada. Otros sostienen que Ana Berta sintió durante años la sombra de la maldición que había marcado su vida desde su romance con López Mateos, pasando por la tragedia de su madre, la caída de su carrera y las intrigas del medio artístico. Así, sus últimos años fueron un contraste doloroso. La estrella que una vez iluminó México con su presencia quedó envuelta en un silencio lleno de nostalgia, recuerdos y resignación, como si la vida le recordara constantemente que nada de lo que había logrado podría protegerla del destino que parecía seguirla a cada paso. La vida de Ana Berta Lepe no es un caso único en la historia del cine mexicano. A lo largo de los años, varias actrices que deslumbraron al público con su talento y belleza han visto cómo el destino parecía cobrarse un precio demasiado alto por su éxito. Tal vez la más conocida es Miroslava Stern, quien murió joven en circunstancias misteriosas, dejando un vacío y un aura de tragedia que aún perdura en el imaginario colectivo. Otro caso paradigmático es el de Fanny Cano, quien perdió la vida en un accidente aéreo, truncando una carrera prometedora y dejando preguntas sin respuesta sobre lo que pudo haber sido. Al igual que Ana Berta, estas estrellas compartieron la experiencia de estar rodeadas de fama, belleza y poder, pero también de tragedias inexplicables que terminaron marcando sus vidas y carreras. El denominador común parece ser un ambiente saturado de competencia, envidias y secretos del poder. Actrices jóvenes que captaban la atención de hombres influyentes, ya fueran productores, políticos o empresarios, se encontraban expuestas a riesgos que iban más allá de lo profesional. Rumores de traiciones, sabotajes en el trabajo y en algunos casos hasta teorías de brujería o maldiciones que se extendían como leyendas urbanas dentro del medio. Comparar a Ana Berta con Miroslava Stern, Fanny Cano o incluso con otras figuras menos conocidas permite entender que la tragedia que la persiguió no fue un hecho aislado, sino parte de un patrón, un precio que parecía pagar la belleza y la ambición en un mundo donde el éxito puede ser tan efímero como implacable. Para muchos historiadores del cine y periodistas especializados, la historia de Ana Berta Lepe se convierte en un ejemplo de cómo el glamour puede mezclarse con la fatalidad, y cómo la combinación de talento, poder y tragedia a veces produce una narrativa que trasciende la pantalla para convertirse en leyenda.
Si algo caracteriza la vida de Ana Berta Lepe, es que detrás de su imagen de estrella radiante siempre existió un secreto que el público nunca conoció por completo. Las tragedias que la marcaron, el asesinato de su madre, la caída de su carrera, la rivalidad con otras divas, los rumores de brujería y la pérdida del respaldo de López Mateos, pintan un cuadro que pocos se atreverían a contar tal cual. La incómoda verdad es que Ana Berta no fue únicamente víctima de su destino o de la mala suerte. También pagó el precio de desafiar reglas invisibles en la industria y de acercarse al poder de manera que muchas no podían permitirse. Su belleza y talento la hicieron deseada, pero también la colocaron en el centro de celos, intrigas y envidias que terminaron aislándola. Algunos aseguran que la actriz era consciente de que cada paso que daba estaba vigilado y calculado por quienes tenían influencia en el medio y en la política. Otros dicen que Ana Berta vivió con la sensación de que una maldición la acompañaba, un peso que nadie podía levantar y que la condenó a vivir en la tensión entre fama y tragedia. Lo cierto es que, aunque su nombre sigue evocando glamour y cine de oro, detrás de esa sonrisa perfecta existía una mujer que sufrió, que perdió y que de algún modo fue víctima de un mundo que premia la belleza, pero castiga la osadía. Y quizá la lección más dura que dejó su vida sea que el brillo de la fama puede ser tan efímero como peligroso, y que a veces la historia que nadie cuenta es la que realmente define a una estrella. Así, Ana Berta Lepe se convierte en un símbolo de talento, de tragedia y de misterios nunca revelados, dejando a todos con la sensación de que su vida fue una obra que mezcla amor, poder, tragedia y la sombra de una maldición que la acompañó hasta el final. Aunque ella no tuvo ninguna culpa, muchos comenzaron a mirarla como una figura trágica, rodeada de desgracias y violencia. Su nombre, antes sinónimo de glamour, se mezcló con titulares de crimen, sangre y escándalo. Algunos incluso comenzaron a hablar de la maldición que pesaba sobre ella. ¿Era coincidencia que justo en el momento de mayor brillo de su carrera se desatara un hecho tan atroz? Otros fueron más lejos y sugirieron que ese crimen no fue un simple arranque de celos, sino parte de un destino oscuro que la perseguía desde que se vinculó con el poder político. Agustín de Anda fue arrestado, pero el daño ya estaba hecho. Ana Berta quedó marcada para siempre. Nunca volvió a ser la misma, y aunque siguió trabajando, su carrera jamás recuperó la fuerza de aquellos primeros años. La tragedia, cruel y despiadada, se encargó de arrancarle no solo a su madre, sino también la ilusión de un futuro feliz. Ese crimen se convirtió en el símbolo más claro de que la vida de Ana Berta no era la de una estrella de cuento, sino la de una mujer atrapada en un torbellino de desgracias que apenas comenzaba a desplegarse. El asesinato de su madre no solo destrozó la vida personal de Ana Berta Lepe, también marcó el principio del derrumbe de su carrera. La actriz que había conquistado a México con su belleza y su talento, de pronto quedó asociada a un escándalo sangriento que los productores y el público no pudieron olvidar. En el cine de la época, donde la imagen lo era todo, un hecho así resultaba devastador. Aunque Ana Berta no tuvo ninguna culpa, los rumores la envolvían como una sombra imposible de sacudir. Muchos decían que estaba maldita, que donde ella aparecía tarde o temprano ocurría una tragedia. Otros la señalaban injustamente de haber estado presente durante el crimen, cuando lo cierto es que su único pecado fue amar al hombre equivocado. El impacto fue inmediato. Los proyectos que antes la buscaban comenzaron a desaparecer. Papeles que parecían seguros terminaron en manos de otras actrices como Irma Serrano, María Victoria o incluso la misma Silvia Pinal, que seguía en ascenso. Su nombre empezó a ser incómodo para las grandes productoras. Algunos directores, temiendo la mala prensa, preferían no trabajar con ella. De ser considerada una de las mujeres más bellas de México, pasó a convertirse en una figura rodeada de sospechas, tragedia y mala suerte. Y es que en aquella época, el público podía ser tan generoso como cruel. Los espectadores que antes aplaudían sus películas,
comenzaron a darle la espalda, convencidos de que detrás de sus desgracias había algo más que simples coincidencias. En pocos años, la carrera de Ana Berta se desplomó. El glamour de su juventud fue opacado por un silencio incómodo en la industria, mientras sus contemporáneas continuaban